Ecos y susurros del corazón, un podcast de Angelando para aportar al amor y a las relaciones. Hola a todos, bienvenidos a un podcast más de Angelando, como siempre con el placer de compartir contigo, Alge. Hola Adri, un placer estar acá contigo, con nuestra audiencia y con esta temática de la temporada alrededor de la comunicación. Claro que sí, además dijimos que queríamos hacer esta temporada para ver la importancia de la comunicación en las relaciones de pareja, y ya hemos venido hablando sobre algunos principios de la comunicación, así que hoy, ¿cuál podría ser ese tema dándole continuidad a los anteriores? Bueno, algo que también oye uno muy a menudo, y es ese asunto de no es lo que me dices, sino cómo me lo dices. Yo creo que eso lo hemos dicho todos en algún momento. Y si no, pues hemos escuchado personas o hemos participado en ese tipo de situaciones. Entonces te propongo que lo vayamos desglosando. Cuando decimos no es lo que dices, ¿sí?, sino cómo lo dices, estamos haciendo referencia a dos aspectos de la comunicación. Sí, es que como ya hemos venido indicando que en la comunicación hay vínculo, hay interacción, hay mensajes, pero hay otro aspecto que es muy importante, y es ya, listo, ya nos estamos comunicando haciendo todo eso, pero la comunicación viene acompañada de dos cosas. Uno, que la Escuela de Palo Alto llama la parte analógica de la comunicación, y otro que llama la parte digital de la comunicación. Muy bien, y entonces pues aclaremos un poco. Cuando hablamos de la comunicación analógica, nos referimos a todo lo que es la comunicación no verbal. Eso quiere decir la postura. No es lo mismo si yo estoy hablando así estoy hablando derecha, o de pronto estoy encorvada, estoy transmitiendo alguna comunicación. La expresión total, ¿sí? Los ojos, si se agrandan, si no se agrandan, si hacemos una mueca, si no la hacemos, si movemos mucho las manos o no, el tono de la voz, las inflexiones que nosotros podemos hacer, y ese es todo un mundo que comunica. Claro, también la velocidad con la que utilizamos, la frecuencia. Entonces, es todo eso que acompaña ¿qué? El contenido. Lo digital se refiere al contenido, que en comunicación interpersonal básicamente es la palabra. Que es muy importante porque con las palabras transmitimos conocimiento, damos una información. Pero pasa algo con las palabras, y es que muchas veces carece de mucho significado. Por eso se complementan la una con la otra, porque cuando le empezamos a dar mayor significado, cuando nos metemos en ese contexto y empezamos a ver todo lo que son gestos, posturas y demás. Sí, de esos ejemplos clásicos que aparecen en los libros. No es lo mismo la palabra, es la misma palabra, pero los sentidos cambian solo cuando la acompañamos de una entonación distinta. Ejemplo, cerdo. Cerdo. Entonces, en la primera estoy aludiendo a el animal, que si estoy mirando a una persona, pues le estoy diciendo cerdo. En la otra es una advertencia, y justamente es que cuando hay el clásico ejemplo, entonces dice cerdo, y el otro se molesta y resulta que es que le está advirtiendo que viene una riada de cerdo detrás. Entonces... Okay. O también cuando tenemos un papá que está con su niño y le dice lo siguiente: sigue así y vas a llegar muy lejos. Mira que yo estoy con la mano acá, listo, mi tono cambia. A el mismo papá que puede estar con su hijo y le dice: sigue así, vas a llegar muy lejos. Mismas palabras, pero el ropaje y lo que lo acompaña hace que varíe los significados y los sentidos de lo que hay ahí. Que eso es parte ahora de todas las discusiones alrededor de la inteligencia artificial, las traducciones. Es muy complejo porque es que nosotros los seres humanos tenemos una complejidad tal y de refinamiento al nivel de la comunicación que todavía a la inteligencia artificial le queda muy difícil captar la ironía, los sarcasmos,
los dobles sentidos y triples a veces en el mismo campo de la comunicación porque privilegian mucho lo semántico, pero tiene una cantidad de cosas más. Pero acabas de mencionar algo importante. Hablas, por ejemplo, del sarcasmo, ¿no? Y lo difícil que puede ser. Ahora también miremos qué es lo que pasa con la mentira, ¿no? Porque por eso muchas veces decimos que llevar una mentira al campo de lo analógico se hace muy difícil, porque tú puedes sostener la palabra, pero otra muy distinta es cómo logras controlar, si es posible, la expresión, el nerviosismo, la duda y demás. ¿Cómo lo vemos ahí? Es que precisamente cuando la mentira implica contar algo, o sea, contarla, es bastante complejo. La mentira como engaño analógico, aunque la gente dice que es más difícil, no lo es tanto, porque precisamente no tenemos que hacer el esfuerzo de conciliar ambos canales. Entonces resulta que el niño desde muy bebé ya él expresa mentiras, es decir, el bebé es mentiroso en algunos momentos. Por ejemplo, quiere que lo carguen y llora como si estuviera con dolor y sufriendo terriblemente, cuando quiere simplemente que lo carguen, pero finge un dolor más alto, más agudo del malestar que está experimentando. Y así en muchas ocasiones, pero el tener que meterle contenido verbal y después contenido analógico tiene que coincidir. Y eso es lo que uno capta de ser humano, la congruencia o incongruencia de una cosa con otra. Por eso muchas veces en la comunicación, y de ahí el título del podcast de hoy, no es lo que dices, es cómo me lo dices. Es que si yo saco eso que tú me estás diciendo, lo puedo entender, pero ya el tono me puede significar un reclamo, el tono puede ser que me estás regañando, la postura puede ser que me estoy sintiendo rechazada, ¿listo? Bueno, y también van las atribuciones personales de cómo reacciono yo ante ciertas cosas. Y en el caso de una mentira, y no necesariamente tiene que ver con mentira, a veces estamos interactuando con amigos o con una persona cercana y hola, ¿cómo estás? Sí, o de pronto captas algo y entonces dices, ¿estás bien? Y la persona muy cabizbaja, estoy bien. Y el otro le dice, ¿seguro? Sí. Y es como la sensación típica del no te creo. No. Vuelvo y digo, no porque el otro te quiera mentir, no necesariamente es con el objetivo de la mentira. Puede que sea, hablábamos en algún momento de la imposibilidad de no comunicar, estoy bien es, no me preguntes, no quiero hablar, déjame sola en este momento, que yo digo siempre, si tuviéramos la asertividad en la comunicación para decir lo que yo acabo de mencionar, pues estaríamos evitando que nos estén preguntando, pero además no caeríamos en esa incongruencia de los dos canales. Sí, es que es importante, porque dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No es porque estemos promocionando tantas series de televisión que se basan en ese cuento y que traen mucha literatura ficticia, superficial, de la comunicación, porque la investigación ha mostrado, no en ese estilo. De hecho, me río en muchos de esos episodios porque sabemos ya por investigaciones rigurosas que eso no funciona así. Pero es por una cuestión que en la pareja sí es importantísimo cuando no hay esas congruencias, porque eso puede llevar a unas comunicaciones que en psicología se vuelven más problemáticas, comunicaciones psicóticas. O lo que también hemos hablado en algún momento de patologías de la comunicación. Y sin saberlo vamos cayendo en eso. De hecho, hablabas del sarcasmo. El sarcasmo, si bien puede ser útil en algunos momentos, una persona que constantemente se esté comunicando con sarcasmo, pues no se está comunicando de manera efectiva. Sí, por ejemplo, ¿estás bien? ¿Y es que no estás viendo mi cara? Entonces, no, yo te hice una pregunta
Además, porque ahí va con algo de confrontación, ¿no? No, la otra. ¿Será que no tengo motivos para estar así? Entonces, ese tipo de comunicaciones, si bien estoy diciendo algo, pues no lo estoy diciendo directamente como podría esperar la otra persona, que quizás la otra persona sí está notando algo y sencillamente está mostrando un interés por saber qué es lo que está pasando. Porque además, eso que nosotros dos estamos haciendo ahorita, recordémoslo, alude, ¿sí?, a esos principios de toda comunicación donde estamos hablando del contenido y de la relación. Donde la relación va a definir el contenido que nosotros estemos expresando. Acá el énfasis es congruencia, que tiene que haber congruencia entre lo analógico y lo digital. O sea, esos dos aspectos tienen, o esos dos canales que decimos en comunicación deben ser congruentes. Si hablamos de ir mirando, como dando algunos tips, porque todos hemos evidenciado esa comunicación incongruente, como que me dices algo, pero realmente si lo meto en toda la expresión analógica, lo contradices o no hay congruencia. ¿Qué podríamos hacer? Es decir, si yo estoy evidenciando eso, ya tú me contestas con sarcasmo, ¿yo qué puedo empezar a hacer? Hemos hablado de metacomunicación en los podcasts anteriores, pero un ejemplo de metacomunicación acá, ¿cuál sería? Decirle, sí, estoy percibiendo que está siendo sarcástica conmigo. Ya le estoy diciendo lo que yo percibo. Me puede decir, no, si lo tomaste, no, disculpa, si lo tomaste así es que estoy molesta por A, B, e inmediatamente va a cambiar el estilo, el tono, y va a haber congruencia. En terapia yo he encontrado que en algunos momentos lo facilita y en otros lo que hace es aumentar un poco la actitud defensiva del otro, porque inmediatamente está diciendo, pero es que yo no te contesté con sarcasmo, yo hablo así, por decir algo. Ahí creo que el ejercicio de metacomunicación tendría que ir como mucho más aterrizado, ¿sí? Porque pues no hablo con sarcasmo, yo hablo así, yo le puedo decir, pero en otros momentos en los que hemos hablado, tu tono no es de esta manera, tu tono ahorita está siendo así, miraste así, te moviste, echaste para atrás, y uno podría decir, pero eso es como mucho trabajo ponerse uno a observar tanto, y yo creo que aquí en la comunicación, tanto la escucha como la observación juegan un papel importante. Lo que pasa es que ahí hay un elemento y uno dice, uy, es mucho trabajo. No, es que ya ese trabajo ya lo hicimos. Es verbalizar lo que hicimos. Pero ese verbalizar lo que hicimos implica algo, que yo sea consciente de lo que observé, porque a veces es, no te creo, pero como que la información la tengo, pero no la he aterrizado. Metacomunicar implica aterriza eso que ya tienes y verbalízalo al otro. Sería, ¿no? Sí, claro. O sea, es que eso me hace acordar a un vallenato de Diomedes, justamente, el de la ventana marroncita, que, bueno, le trae la serenata. Él va a seguir tomando. Y entonces, después de pedirle perdón, pues, por despertarla a esas horas, él le dice en la canción que va a seguir tomando, pero que al día siguiente él va a llegar en Guayabao y que le guarde un juguito de naranja. Entonces, y me hace recordar porque la congruencia en la comunicación de una cosa con la otra, porque es muy típico en la pareja, cuando de pronto sale más el hombre que la mujer, entonces sale con los amigos, regresa y va al contenido, primero el contenido. Irresponsable, me hiciste trasnochar toda la noche, pero es que eso, en el plano de contenido que hemos dicho verbal, está diciendo, expresando el enojo y el reclamo como debe ser, pero a nivel analógico le está alcanzando el caldito para recuperarse del dolor de cabeza que tiene y el analgésico también para ayudarlo. Entonces, no está tan molesta. No está. Entonces, en esa incongruencia, entonces ahora
El marido puede tomar cualquiera de los dos caminos, o el del verbal, o no hay problema. Que generalmente tomamos el camino de la comunicación analógica. Exactamente. Por eso también muchos de los conflictos en nuestras relaciones. También por eso decimos que un gesto o una expresión puede resumir o expresar más de 100 palabras. Por eso las palabras muchas veces se quedan cortas. Ahora, aterricémoslo, que ya en algún momento también lo hemos tocado, a lo que sucede en la comunicación por un chat o por un correo electrónico, porque en este momento, por ejemplo, estoy atendiendo una mamá, está separada, y la comunicación con el papá de su hijo es o por correos o por WhatsApp. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú mandas un mensaje y estás haciendo un reclamo o no quieres hacer un reclamo de pronto, yo estoy perdiendo muchas cosas de ese contexto. Y si le suma usted un emoticón y cada cual interpreta el emoticón como quiere, ¿qué está pasando en esa comunicación? Ahí tenemos unos problemas muy complicados, porque ya cuando es solo digital, es decir, la palabra, esa palabra pues va sin tono como tal. Y el tono... Sin tono y sin expresión. Sin expresión. El medio tono que tenemos es cuando ponemos en mayúsculas, que entonces nos dicen, pero no me grite. Y hay personas que no lo saben. Yo tengo varias personas que se comunican y siempre es mayúscula sostenida. Digo, bueno, debe ser que no conoce el código, pues obviamente no es personal, es la manera como tiene de comunicarse y tal vez cree que así lo hace más visible, o ni siquiera, hay gente que ni siquiera se da cuenta que es mayúscula. Exacto. Entonces, en ese ámbito, cuando nosotros solo le dejamos a la palabra el peso, se nos trae unas complicaciones, porque lo mismo pasa con otras emociones. La ira, si a mí me molestó y estoy airado, y yo simplemente no expreso el tono de la ira, sino simplemente las palabras, y me quedo como si estuviera hablando neutro, que no fuera conmigo, ¿sabes qué? Eso que tú haces es molesto, deja de hacerlo. Como oigo a muchos papás, ¿no? Con los niños. Pero ¿no? Que nadie les cree, menos el niño. Y el niño no les va a creer. Entonces, ni es regaño, ni es una orientación de un adulto, ni es un adulto. O sea, porque lo que está es precisamente indicando, no pasó nada, no has hecho nada. Me hiciste recordar algo, y es lo que yo muchas veces tengo que trabajar con los papás, donde les digo, mira, diferenciemos con los niños lo que es un favor y una orden, porque constantemente el papá le está pidiendo favores. Por favor, tiende la cama, por favor, báñate rápido, por favor, digo, y realmente tú sabes lo que es un favor, entonces lo hablamos, lo aterrizamos. Es que es una manera cordial de decirlo. Yo puedo dar una orden de una manera totalmente cordial, entendiéndose que se tiene que hacer pronto. Y algo que les enseño es a manejar el lenguaje analógico. Es decir, cuando yo tengo un niño, el niño debe entender e interpretar mi sola mirada, para que entienda que ahí hay una orden. Y era muy similar a lo que tú decías con el caldito. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que aprender a retomar esa autoridad desde la sola postura. Y el niño ya lo va a entender. Eso hace que incluso me ahorre muchísimas palabras, explicaciones que además no tengo que dar, y que fluya una mejor comunicación. Sí, es que ya ahí sí, como en términos de comunicación se dice mucho, la palabra es el 10% o menos, el 90% o más de la comunicación es lo analógico. Como es lo que domina la comunicación, es a lo que tenemos que prestarle mucha atención precisamente. Entonces no podemos banalizar lo analógico y tampoco entonces dejar lo digital, que es lo verbal, la palabra, también restarle fuerza, como si fuera una cuestión ahí. No, la palabra es fundamental. Ajá. Por eso muchos ejercicios de terapia de pareja también consisten en vamos a hablar, pero ahora dense espalda con espalda y solo escuchen, no miren al otro, porque sucede que a veces si me quedo mirando al otro me inhibo, me retraigo, ya no sé si hablar o qué puedo hacer, pero eso será
contenido del siguiente podcast. Por ahora, lo que hemos dicho, por favor, congruencia en la comunicación. Tengamos en cuenta que siempre otro principio de la comunicación es que tenemos estos dos canales, comunicación digital y comunicación analógica. Sugerencia, tip, por favor no resuelvas conflictos por medio de un chat o de un correo electrónico. Muy pertinente el consejo. Y pues el tiempo vuela, estos temas seducen bastante, pero como ya será otros temas objeto de esta temporada alrededor de la comunicación, por ahora yo sé que este contenido es importante. Compártelo, por favor. Nos vas a ayudar mucho si lo compartes y por supuesto si nos das tu like. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao. No te pierdas cada martes los episodios de esta temporada.